Vengo por recomendación de él, pero realmente no sé por qué, porque pues yo no estoy malo de las anginas, ¿no? Y existen estudios que alrededor del 68% de la población mexicana en algún momento de su vida ha tenido un síntoma relacionado con enfermedad venosa crónica. Esto es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a las mujeres y eso está bien establecido en todos los estudios a nivel mundial, ¿no? Porque esta es una enfermedad que afecta a la población económicamente activa. Entonces, un gran porcentaje de estos pacientes pues tienen una incapacidad laboral prolongada y pues lógicamente afecta tanto al paciente como su entorno laboral, su entorno familiar, ¿no? Y entonces, al irse adelgazando esa piel, pues finalmente llega un momento en que se va a ulcerar, se va a hacer una pérdida de continuidad de la piel y la formación de la úlcera. Sí tenemos que ser muy conscientes, a eso vamos, las varices no solo son un problema estético, ¿no? Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí a tu podcast Clinicazo. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y como ya lo viste en la portada y en el título, vamos a hablar acerca de las famosas varices en las piernas, un tema de mucho interés. Hay muchos mitos, hay algunas realidades que no se conocen y para eso pues tenemos a un experto cirujano vascular, angiólogo, el doctor Gerardo Estrada Guerrero. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Eder, oye, pues primero que todo agradecerte la invitación. Realmente primero quiero felicitarte por este gran proyecto. Gracias. Que empezó ya hace varios años y que definitivamente creo ha tenido un gran impacto. Bueno, no lo creo, lo he constatado, un gran impacto porque finalmente es un medio de comunicación de todos nosotros, de diversas especialidades hacia la población y es un impacto muy positivo y te felicito por esta labor ardua que has estado realizando. No, muchas gracias. El doctor es un gran profesional de la salud. Ya saben que el que traigo aquí es porque es muy bueno para hablar. Bueno, el doc sí sabe mucho. De hecho, él tiene podcast y todo esto, pero también muy buenos operativamente. Y pues para empezar, yo creo que antes de entrar más en materia, ahorita nos estaba contando una historia que yo desconocía y quisiera que se las compartiera porque antes la especialidad de angiología pertenecía a la cardiología. Yo no lo sabía. ¿Nos podría contar un poco de esto? Sí, mira, más que pertenecer, Eder, realmente la angiología como especialidad es una especialidad relativamente joven, ¿no? Es una especialidad que un médico español, que es considerado incluso el padre de la angiología, es un español, el doctor Fernando Martorell. Él decide, mediante un comunicado, etcétera, separar la cardiología o separar la angiología de la cardiología en sí. Es a partir de ahí, de que el doctor Fernando Martorell empieza con esta gran visión de separar lo que en inicio se llamó enfermedades vasculares periféricas y a nosotros se nos denominaba especialistas en vascular periférico. Así, incluso los primeros especialistas en México como tal era especialidad en vascular periférico. Fue hasta que posteriormente, en el siglo XXI, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional siglo XXI, se crea la especialidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social fue el primero en formar especialistas. Sí, te decía, el primer angiólogo es el doctor Félix Ramírez Espinosa y él radica aún en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Órale, saludos al maestro hasta Guadalajara, Jalisco, tierra del tequila. Y pues yo creo que la pregunta obligada es para que la gente sepa, a lo mejor con mayor certeza, porque yo le decía al doctor, la angiología ve mucho más cosas de lo que la población podría creer y desconoce algunas situaciones que forzosamente, y el único que las va a ver, pues es un especialista en vasos sanguíneos. ¿Nos podría explicar en qué consiste su especialidad? Sí, lo que acabas de mencionar es muy cierto, porque fíjate que anteriormente, y de hecho todavía llega a suceder, que los médicos de cabecera de los pacientes envían con nosotros a sus pacientes y realmente me ha pasado que llega el paciente, oye doctor, me enviaron con usted, me envía tal médico, vengo por recomendación de él, pero realmente no sé por qué, porque pues yo no estoy malo de las anginas, ¿no? Aunque suene una historia así muy chusca, realmente nos llega a suceder todavía en todo el país.
Y esto se debe a que, en efecto, al ser una especialidad muy joven y realmente poca o difundida, se nos confunde. La especialidad como tal se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades circulatorias. Esto es, todas las enfermedades que afectan a la circulación, excepto corazón y circulación intracerebral. Por tanto, nosotros tratamos todas las enfermedades de las venas, las enfermedades de las arterias y las enfermedades de los vasos linfáticos. Tanto médico como quirúrgico. Así es. Y nuestra rama específicamente trata desde el punto de vista médico y quirúrgico. Eso es bien interesante. Sí, súper interesante. Y por tanto es una especialidad muy amplia. Y justamente eso es algo de la tarea que he estado realizando en cuanto a la difusión de la especialidad. Ahorita estamos enfocándonos también hacia los estudiantes de medicina que muy pocas veces conocen la especialidad como tal. Y bueno, estamos haciendo la invitación. Yo he estado yendo ahorita, gracias a la invitación del doctor Jaime Paz, actual secretario académico de la Facultad de Medicina, de la cual soy egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. He estado tratando de enfocarme mucho en los estudiantes de medicina para que conozcan la especialidad. Y por supuesto, a través de los diversos canales de comunicación que hoy tenemos, pues enfocarme más a la difusión de la especialidad hacia toda nuestra población, que es súper importante, sobre todo para niveles o tareas de prevención, que es uno de los pilares fundamentales que no debemos perder los especialistas, ¿no? Sí, eso es bien importante. Cuando yo era estudiante de medicina, había un maestro, un gran maestro, el doctor Gerardo García, que nos decía, a ver, levante la mano quién quiere ser. Primero nos preguntaba, ¿qué es mejor, curar o prevenir? Y todos, pues, prevenir enfermedades. Ok, excelente. Levante la mano, ¿quién quiere ser cardiólogo? ¿Quién quiere ser cirujano? Ya saben, ¿no? ¿Quién quiere ser internista? Ok. ¿Quién quiere ser médico familiar? Uno por allá. ¿Quién quiere ser epidemiólogo? Nadie. ¿Quién quiere ser de medicina preventiva? Nadie. Entonces, o sea, y ahora, yo no estoy diciendo que no vaya a haber todas las especialidades curativas, pero como usted bien lo dice, cada quien desde su trinchera tiene que lanzar prevención, como en este caso que vamos a abordar acerca de las enfermedades de las venas de las piernas, de muchas cosas. Y de mi lado, por ejemplo, de terapia intensiva, pues a lo mejor hacer prevención de accidentes, de descontrol de enfermedades graves. Todo eso yo creo que también es muy, muy importante, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que es una parte dentro de la especialidad, ya que estamos en estos niveles de atención médica, que no perdamos ese foco de prevención y sobre todo la difusión misma hacia la población en general, que es fundamental, ya que esto pues, nos va a ayudar justamente a detectar enfermedades a tiempo y a evitar complicaciones. Y sí, como ya escuchamos, mi especialidad es muy amplia y sería larguísimo este programa si nos enfocamos en cada una de ellas. Y por tanto, mi sugerencia es hablar sobre una de las más frecuentes, que es la enfermedad venosa crónica, lo que comúnmente conocemos como varices, que además es una de las enfermedades también que con mayor frecuencia atendemos, ¿no? Las famosas varices. Yo creo que la pregunta inicial y pivote sería, pues, ¿qué son las varices? ¿Qué son las varices y por qué tiende a aparecer más en las piernas? Que eso es también algo muy curioso, ¿no? Así es. Mira, básicamente el término varice significa la dilatación de una vena de las extremidades inferiores. Esto se debe a un defecto estructural, básicamente en unas válvulas, una falla en unas válvulas que se encuentran dentro de las venas, que no hacen más que funcionar como una válvula check, ¿no? Finalmente, el flujo de las venas va desde el pie, es un flujo ascendente que va desde el pie hacia el corazón. Entonces, estas válvulas justamente tienen la función de abrirse para permitir que la sangre vaya hacia el corazón e inmediatamente se cierran para evitar el reflujo o que la sangre se regrese hacia el pie. Y es justamente esa falla estructural que condiciona las varices. Finalmente, porque hay un reflujo, hay un flujo completamente anormal dentro de esas venas o vasos sanguíneos, y es lo que gradualmente va condicionando que incremente la presión dentro de esos vasos sanguíneos, y por eso hay diversas etapas de la enfermedad. Al incrementarse la presión, pues va a haber un aumento en la va a haber lo que conocemos como hipertensión venosa. Uh-huh.
Y esto de forma inicial es lo que nos va a causar los síntomas propios de la enfermedad, que hoy en día existen estudios que alrededor del 68% de la población mexicana en algún momento de su vida ha tenido un síntoma relacionado con enfermedad venosa crónica. Porque justamente cuando eso sucede, entonces los síntomas principales son el dolor, la pesadez, el cansancio de las extremidades inferiores, ¿no? Este dolor en la pantorrilla que es muy significativo, sobre todo en los que estamos mucho tiempo de pie, pasamos o que por cuestiones laborales la gente tiene que pasar mucho tiempo sentado, de pie. Es justamente la etapa 1 de la enfermedad, ¿no? Oh, qué interesante. Ahorita vamos a ir profundizando mucho más en todo esto. Y pues sí, las venas, al final de cuentas, del total de la sangre que nos circula en el cuerpo, movilizada a través del corazón, el 80% está en las venas. Imaginen que no funcionen bien para regresar la sangre, pues se va a estancar ahí, y las varices en las extremidades, pues por eso llegan a ser luego ahí hasta visibles. ¿Y por qué pueden disfuncionar estas valvulitas que sirven para que favorezca el retorno de sangre de las venas al corazón? O sea, ¿cuáles serían como los factores de riesgo que la gente debe de tener en cuenta? Pues a lo mejor para reconocerlo y con lo que nos va a decir más adelante digan, tengo varices. Sí, fíjate que es una excelente pregunta, Eder. Hoy en día existen ya factores de riesgo bien establecidos. Uno de ellos, y que esto, bueno, pues no les va a caer muy bien a tu audiencia, es el factor hereditario. Fíjate que hay estudios, incluso españoles, que nos hablan que el porcentaje de heredabilidad de mamá a hija es muy alto. Entonces, eso se considera el factor principal. Y por supuesto existen otros factores desencadenantes. Por ejemplo, en este estudio que se realizó en México, uno de los factores desencadenantes más importantes fue el sobrepeso. Hasta el 68% de las personas con sobrepeso llegan a tener varices en las extremidades inferiores. Y de ahí pues sigue la falta de ejercicio, permanecer tiempos prolongados de pie o sentado también como factores desencadenantes para el desarrollo de las varices en las extremidades inferiores. Y es bien interesante porque no es por querer ser gordofóbicos, porque ya aquí hablamos muy claro acerca de esto, pero hemos hablado, por ejemplo, de dolor articular o de desgaste articular. Y el traumatólogo nos dijo que uno de los factores de riesgo era el excedente de porcentaje de grasa corporal, para ser muy claros. O sea, obesidad, ¿no? Así de sencillo. Hemos hablado con ginecólogos para diferentes situaciones, predisposición de algunas enfermedades obstétricas. Hemos hablado con internistas para favorecer síndrome metabólico. O sea, inclusive en terapia intensiva, los pacientes con obesidad son más difíciles de tratar. No es por querer decirles bajen de peso por bajar de peso, sino busquen el por qué no pueden bajar de peso, vayan con especialistas para que mejoren las diferentes situaciones o enfermedades médicas que puedan llegar a presentar, ¿vale? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a tener también algunas dinámicas ahorita más adelante para que se queden a lo largo de este episodio, y finalmente pues también algo que yo creo que nos interesa mucho, que es el tratamiento actual, que veremos al final. Ahora, ya nos hablaba de los diferentes síntomas que presentan el dolor en la pantorrilla, que nos dijo que es como muy característico, pero si nos podría decir, como si llegara un paciente con usted, o sea, ¿cómo es lo que se lo transmite a usted? O sea, ¿qué es lo que le dicen los pacientes? ¿Cómo lo manifiestan a usted, angiólogo, que presentan sus molestias secundarias a las varices en las piernas? Claro. Sí, finalmente todo esto es parte de una historia clínica, de un interrogatorio que llevamos a cabo, pero el paciente generalmente acude por el síntoma cardinal, que es el dolor, ¿no? El dolor de las extremidades inferiores, la sensación de pesadez. Y por supuesto, si esto va avanzando en las mujeres, pues es muy común que nos manifiesten la presencia de arañitas vasculares, ¿no? O sea, arañitas vasculares más dolor, pesadez, sensación de prurito o picazón, incluso ardor, son los principales síntomas con los que
acude el paciente, sobre todo mujer, porque esto es importante. Esto es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a las mujeres y eso está bien establecido en todos los estudios a nivel mundial, ¿no? Pero esos son básicamente los síntomas principales y por supuesto a esta enfermedad pues se ha clasificado. Los síntomas es una enfermedad crónica. Sí. Como tal pues tiene diversas etapas. ¿Sí? Hoy en día se clasifica la enfermedad en 6 etapas. Entonces, es muy común que las mujeres pues acuden en etapas muy tempranas, ¿no? Justamente porque también lleva consigo un factor estético. Sí, Doctor, claro. no me gustan mis varices en las extremidades inferiores. Y aquí es importante un mensaje que quiero dejar a tu audiencia. No todas las varices son candidatas porque existen diversos tratamientos, láser transdérmico, escleroterapia y hoy en día desafortunadamente pues ya son tratamientos que se ofrecen en cualquier sitio, ¿no? Es bien importante que no minimicen los grados o etapas tempranas de la enfermedad, ya que para tratar cualquier tipo de varice es importante llevar a cabo el estudio ideal, que es el ultrasonido Doppler. Entonces, se van a dar cuenta cuando acuden con un especialista, un angiólogo y cirujano vascular, antes de tratar, vamos a realizar un ultrasonido justamente para detectar el punto de fuga que está condicionando esas varices. De lo contrario, podemos inyectar, podemos hacer láser y esto va a volver a surgir. ¿Por qué? Porque no estamos tratando el sitio específico que está condicionando la enfermedad o las varices como tal. Y ahorita me llamó la atención que hizo énfasis en varias ocasiones acerca de las mujeres. Si la mamá tiene, la hija tiene. Y llega conmigo más frecuentemente la mujer. Entonces yo creo que muchos han de estar preguntando, ¿pero por qué la mujer tiene más frecuentemente esta insuficiencia de las venitas de las extremidades en relación a los hombres? ¿Cuál es el factor que las predispone, por decirlo de alguna forma? Sí, fíjate, también una excelente observación. Se ha también determinado como un factor de riesgo los cambios hormonales, ¿sí? Entonces, ahí es donde justamente, por ejemplo, en el embarazo se acentúan las varices por todos estos cambios hormonales que condicionan una disfunción endotelial, condicionan que se haya dilatación de las venas en las extremidades inferiores y esto predispone a la aparición de varices. Sí, de acuerdo. Pues ni modo, o sea, son cosas que biológicamente suceden y pues nosotros estamos para identificarlo y para tratarlo. Vamos a pasar ahorita a una dinámica. Estas dinámicas van a servir como hacer estilo TikTok o estilo Shorts o Reels. Es una pregunta de mito o realidad y usted me contesta mito o realidad o si quiere tener una postura intermedia y una breve explicación. Claro. Algunas ya se han contestado con su muy coherente explicación que llevamos hasta el momento. Otras aún no, pero se van a contestar más adelante a más profundidad. Entonces, ¿qué le parece si hacemos esa dinámica? Sí, por supuesto. Ok. Bienvenidos a su dinámica mito o realidad. Primer enunciado. ¿Las varices solo son un problema estético? No, mito completamente. Definitivamente debemos tomar en cuenta que no solo son un problema estético, conllevan la posibilidad de complicaciones. Ok, ahorita vamos a hablar acerca de las complicaciones. Siguiente mito o realidad. ¿Cruzar las piernas al sentarse puede favorecer la aparición de varices? Fíjate que como tal es un mito, ¿no? Porque realmente este periodo en donde tú o alguna mujer cruza las piernas son periodos muy cortos y como tal no puede llevar a una complicación o que esto se vaya a agravar, ¿no? Más peligroso en los hombres que luego se aplastan ahí cuando tienen que ir con el urólogo. Siguiente mito o realidad. ¿Las varices en las extremidades o en las piernas solo afectan a las mujeres? Mito. También los hombres se ven afectados. Okay. Y es un tema importante porque regularmente cuando acuden los hombres ya van en etapas avanzadas. Sí, completamente de acuerdo. Y ahora también con diferentes sustancias o fármacos que se inyectan los fisicoculturistas también comienzan a tener un chorro de varices y hasta en los brazos he visto, ¿no? Sí.
Sí, la realidad es que existen un sinnúmero de complicaciones propias de las enfermedades venosas que nos llevaríamos aquí muchísimo tiempo, pero sí, es un mito. Los hombres también las padecemos. Perfecto. Este ya, los que han puesto atención hasta este momento del episodio, ya también ustedes podrán contestar si es mito o realidad, pero ¿las varices son hereditarias? Realidad. Sí, tienen un componente hereditario muy, muy alto. Entonces, si su mamá por ahí padece ya desde joven o actualmente varices, tienen también que detectárselas a tiempo, que ahorita vamos a hablar de esa detección o ese diagnóstico oportuno. Último mito o realidad. ¿El ejercicio empeora las varices? Es mito. Completamente lo contrario. El ejercicio ayuda a mejorar el sistema circulatorio y el retorno venoso. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a ir avanzando a una parte pivote. Ya hablamos de cómo se forman las varices, cuál es la definición de una varice, pues refiriéndonos obviamente a las extremidades. Hay varices en diferentes sitios también, las varices esofágicas, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, bla, 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 pero estamos enfocados en esto de extremidades. Pues vamos a pasar a algo que a todos nos interesa, que es cómo la diagnostico, o sea, cómo las detecto, a lo mejor de forma como hallazgo físico. Claro. Y sobre todo, cómo lo corroboramos con algún estudio que sea dirigido a esta situación. Sí, yo creo que aquí lo importante es dar el mensaje a la población de cómo puedo detectarlas en casa, ¿no? Ajá. Y aquí es importante lo que te platicaba hace un momento, de las etapas clínicas. Eso. Es una clasificación denominada CEAP. De hecho, tuve la oportunidad de publicar un artículo el año pasado justamente con el creador de esta clasificación. Pero esta clasificación CEAP nos habla de la etapa clínica, la etiología, el sitio anatómico afectado y la fisiopatología, lo que está condicionando esa enfermedad. Pero nosotros en el consultorio de atención primaria, incluso en casa, podemos etapificar la C, que es la clínica. Uh-huh. Entonces, ahí nos habla de una etapa C0, que es aquel paciente que tiene síntomas, pero que no tiene signos visibles de la enfermedad, ¿no? C1, que es la presencia de arañitas vasculares. Espero que estén anotando todos en casa. Les vamos a poner también como quiera el resumen, bueno, y la foto del doctor con el creador de la clasificación. Perfecto. C1 es varices del tipo arañitas vasculares. C2, la presencia de varices reticulares o ya estas varices verdecitas. C3, la presencia de edema o hinchazón en el tobillo. Y aquí algo bien importante, C4 es cuando ya tenemos esa mancha color ocre, café ocre en la cara interna del tobillo, cara interna de la pierna. C5, y es importante detectar estas etapas porque C5, por ejemplo, ya es una úlcera cicatrizada, y C6, una úlcera activa. Entonces, con esta clasificación, yo siempre soy muy enfático con el médico de atención primaria que observando al paciente realmente podemos darnos cuenta de la etapa en la que se encuentra y es importante reconocer porque cada etapa pues, es el tratamiento que hoy en día está establecido a nivel mundial. Sería muy responsable preguntarle en qué etapa se tienen que ir a consulta con el angiólogo, pero desde que ya tengan molestias. Y a lo mejor, yo creo, en mi mente, si eres mujer, sobre todo, si tienes a tu familiar directo, o tu madre, tu progenitora, tus tías, o sea, ya con ese diagnóstico, y tú tienes molestias, que ya nos habló de eso, pues tienes que ir como quiera a checarte, ¿no? Claro, fíjate que es una excelente pregunta porque anteriormente el tratamiento o la recomendación de asistir con el angiólogo era ya en etapas avanzadas. Sí. ¿No? Incluso nosotros mismos minimizábamos las etapas tempranas de la enfermedad. Hoy en día, las investigaciones, las publicaciones a nivel mundial, y es algo de lo que publiqué justamente con el doctor Andrew Nicolaides, es justamente esto, voltear a ver a las etapas tempranas de la enfermedad
para tratarlas desde un inicio y evitar la evolución a complicaciones mayores, ¿no? Entonces, hoy en día se está haciendo mucho énfasis en detectar y tratar desde etapas tempranas la enfermedad de varices. No, y además, yo ahí sé cositas y sé que el doctor Gerardo es asesor luego de médicos familiares para que lleven el control de pacientes complicados con úlceras de origen de varices. Entonces, sí, es importante. La realidad es que me gusta mucho tener comunicación con médicos y ellos saben que tienen la plena confianza de poder contactarme y con muchísimo gusto asesorarlos si está dentro de las posibilidades para que les vaya mucho mejor a sus pacientes. Sí, exactamente. Sí, hay muchas opciones ya cuando tienen las úlceras, muchas opciones de manejo, pero sin duda pues hay que evitar que se forme esa úlcera porque, bueno, los tratamientos son muy prolongados, pueden llevar semanas o meses o hasta años de tratamiento. Sí, fíjate que sí, esto es interesante porque de todas las etapas de la enfermedad, cuando el paciente llega a una úlcera varicosa, ya una complicación tan temida como una úlcera, prácticamente es un proceso de 8 meses desde que se hace la úlcera hasta su cicatrización y es un tema a nivel de instituciones públicas que conlleva un gran número de incapacidades laborales, ¿no? Porque esta es una enfermedad que afecta a la población económicamente activa. Entonces, un gran porcentaje de estos pacientes pues tienen una incapacidad laboral prolongada y pues lógicamente afecta tanto al paciente como su entorno laboral, su entorno familiar, ¿no? Claro, ¿no? Y digo, pues pueden ser las cabezas de familia, porque antes clásicamente pues era el hombre era el que se encargaba y ahora no. Ahora comparten gastos o inclusive la mujer puede ser la que se encargue de los ingresos en la familia. Y sí, yo recuerdo que cuando estaba en urgencias de repente nos llegaban pacientes con úlceras sangrantes. Entonces decíamos, ay, ¿qué viene a hacer urgencias? No, hombre, doc, traían empapadas todas las gasas, las ventas. Era un sangrado que, no manches, rápido hablarle al angiólogo. Entonces, ¿para qué llegar a esos extremos? Y justamente ahorita, antes de continuar, a lo mejor al diagnóstico no clínico, sino el diagnóstico que ya lo hacen ustedes con mayor certeza, algún estudio de imagen o algún estudio que nos vaya a contar. ¿Algún caso que usted recuerde que sea uno muy peculiar, ya sea por mucho tiempo, por mucha gravedad, por un comportamiento muy agresivo que tenga en mente? Digo, yo sé que es muchísimos casos que maneja, pero alguno que ahorita recuerde que nos quiera compartir. Sí, fíjate que este es un caso incluso de los primeros que me tocó tratar cuando egresé de la especialidad, una paciente de Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Ella era abuela, sí, o sea, abuela me refiero a que vivía con su hija y tenía nietos. Y esta paciente me visitó porque tenía una úlcera varicosa, sí, una úlcera en la pierna a consecuencia de varices no tratadas de 8 años. O sea, esa úlcera tenía 8 años cuando la paciente acude conmigo. Y aquí el tema más importante, y es por lo que comentaba yo que es una enfermedad que afecta mucho el entorno familiar. Esta paciente pues no permitía que sus nietos, que en este caso tenían 3 y 5 años, la visitaran porque ella vivía pues dentro de la casa, pero encerrada en la habitación, ya sabes, ¿no? Pues en aire acondicionado para que no se infecte la herida, etcétera. Eran las instrucciones que le habían dado. Y entonces no permitía que sus nietos convivieran con ella por el temor de que se fueran a enfermar de algo, ¿no? A consecuencia de esa úlcera. Y es un caso que me dejó muy marcado porque después de un estudio minucioso, que es justamente el estudio que realizamos en una paciente con varices, se llama ultrasonido Doppler. Y es un estudio no invasivo que realizamos en el consultorio. Nos llevará, dependiendo la gravedad de la enfermedad, el tiempo de consulta o más si es necesario, en el cual podemos detectar el sitio exacto que está produciendo la enfermedad, ¿no? Y en base a ello se ofrece el tratamiento. Este caso en particular, después de un ultrasonido Doppler, que vuelvo a repetir, es un estudio que se hace en consultorio, se determinó que requería cirugía, ¿no? Llevamos a cabo la cirugía y la úlcera cicatrizó en menos de 2 meses. Es una úlcera muy extensa. Posterior a la cirugía, la úlcera cicatriza
Y lo que me dejó marcado y a la fecha recuerdo es todo el cambio, número uno, en la calidad de vida de esa paciente, el cambio que hubo en su entorno familiar, ¿no? El que sus nietos ya pudieran convivir todos los días, ahora sí prácticamente con su abuela. Créeme que es un impacto, bastante positivo, pero que me dejó la huella de que fue algo que se pudo haber evitado con información, ¿no? Con información a esa paciente, a su familiar, a su entorno. Y se pudo haber tratado con muchísimos años de antes y con resultados bastante favorecedores, ¿no? Entonces, sí es bien importante y si alguna vez, si han visto mis redes, sí soy muy enfático en esto de que las varices no solamente son un problema estético, las varices nos pueden llevar a complicaciones muy serias, ya lo mencionaste, varicorragia, úlceras varicosas o incluso pues los pacientes con varices tienen una mayor predisposición a desarrollar una trombosis, ¿no? Dependiendo la etapa en la que se encuentran. Sí, imagínense 8 años sufriendo física y mentalmente, porque le apuesto también que su situación de salud mental le mejoró muchísimo. Sí, o sea, a veces no nos damos cuenta de eso, que el dolor o las limitaciones físicas nos afectan en lo mental. Sí, y justamente específicamente en enfermedad venosa crónica hay muchas escalas de calidad de vida justamente por eso, ¿no? Porque es un paciente que vive día a día con dolor, con el tobillo hinchado, con la presencia de varices dolorosas o la propia úlcera, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta eso. Ahora, ahorita pues nos está hablando mucho de las diferentes etapas y ya nos habló de que pues las valvulitas de las venas se disfuncionan por los diferentes factores de riesgo que ya también nos dijo, por el factor hormonal de las mujeres, todo esto, ¿verdad? Se estanca la sangre, podemos ver pues a lo mejor desde arañitas, venas más tortuosas, pigmentaciones verdosas o hasta úlceras. Y entonces nos podría explicar así como sencillo cómo es que se forma una úlcera, o sea, qué tiene que pasar para que la persona ya vea una pérdida de la continuidad de su piel, o sea, esas úlceras como tal. Claro, mira, finalmente todo esto es un proceso, ¿no? que va de la mano con la cronicidad de la enfermedad. El por qué se forma la úlcera es, recordemos el inicio de este programa, platicábamos que las varices producen que la sangre se regrese hacia el tobillo, ¿no? Por la disfunción de estas válvulas. Entonces, en un lenguaje claro, básicamente la sangre se queda estancada en el tobillo. Y haciéndole mención a la audiencia, pues existen unas células dentro de la sangre que se llaman eritrocitos que tienen un periodo de vida de alrededor de 120 días. Como estas células no tienen movimiento, se mueren. Y ahí están, o sea, están estancadas, mueren ahí en el tobillo. Y parte de esa muerte celular liberan una sustancia que se llama hemosiderina. Sí. Y es justamente lo que va pigmentando la piel. Es una pigmentación por hemosiderina. Y es lo que inicialmente nosotros empezamos a notar como esa coloración café ocre, ¿no? Y esto pues no se detiene porque no hemos hecho el diagnóstico, no hemos resuelto el padecimiento, no lo estamos tratando. Y entonces esa piel empieza a tener cambio, o esa pierna empieza a tener cambios tróficos, esa piel se va adelgazando porque el proceso sigue su curso, siguen muriendo células, se sigue depositando hemosiderina. Y entonces, al irse adelgazando esa piel, pues finalmente llega un momento en que se va a ulcerar, se va a hacer una pérdida de continuidad de la piel y la formación de la úlcera. Claro, eso es bien importante que lo sepan porque pues ahí ya sea una super bandera roja. Digo, no esperen hasta ese punto para acudir con su angiólogo, pero pues si ya lo tienen o conocen a alguien que traiga por ahí su bendita, es muy, muy común, maestro, que luego se vea la piernita hinchada, una bendita por ahí, digo, tiene su ulcerita. Exacto. Y ella ahí como se la está, ¿cómo se puede decir? Cultivando, sí. empeorando sin recibir atención. Y fíjate, Eder, que muchas veces se debe a falta de información. Sí. Entonces, realmente créeme que celebro mucho este tipo de programas porque pues, nos hacen llegar
o son una vía de comunicación hacia la población. Muchas de las ocasiones es únicamente falta de información, o sea, que saber que ese padecimiento que lamentablemente han estado cursando por muchos años tiene tratamiento, y a veces el tratamiento es muy sencillo, ¿no? Y les voy a decir algo, a veces el tratamiento es más barato que todos los remedios caseros que llegamos a hacer. Me va a pasar, la otra vez entrevisté a una neuróloga muy buena, y pues me contó de un caso de una mujer que tenía muchos remedios caseros para curarse de la migraña. Claro. Y muchos mitos acerca de la migraña. Pues no quiero profundizar mucho en eso. Pero que fue con ella que prescribió un medicamento, uno de prevención, uno para abortivo, para la crisis. Y que dijo, doctora, me cambió el estilo de vida en un mes. Tenía 5 años buscando aquí, tomándome este remedio. Claro. Y con el tratamiento especializado se mejoró. Entonces, aquí va también esta pregunta, que usted nos explique. ¿Qué remedios caseros son los que le ha tocado ver que usan personas y que obviamente, uno, o no le mejoran en lo más mínimo, o dos, que es lo que yo veo más preocupante, que el acto de ese remedio le pueda empeorar? O sea, claro, empeoras si no tienes un tratamiento oportuno por el tiempo, por la evolución, como ya lo explicó usted, esa progresión o esa evolución natural de esta enfermedad. Pero remedios caseros que le ha tocado ver. Híjole, no sé si mencionarlos. Dele usted, hombre, para que la gente entienda, ¿no? No. Fíjate que va desde lo que puede ser muy común, el ponerse algún tipo de hierba, ¿no? Por recomendaciones de familiares, vecinos, etcétera, y que finalmente lo entiendo. El paciente está desesperado. Y si le dicen, ¿sabes qué? A mi prima le fue muy bien con esta hierbita, aunque esa no haya sido la solución. O sea, probablemente esa úlcera iba a sanar con o sin hierba, ¿no? Con o sin tratamiento farmacológico. Pero finalmente pues, le fue bien a esa paciente y te digo, entiendo la desesperación que pueda tener la gente y lo usan. Entonces, desde hierbas hasta situaciones muy extremas, pudiéramos llamarlo así, o raras, ¿no? A ver. Como que se sometan que meten la pierna para que le piquen las abejas. Sí, no, porque no, la solución es meter la pierna en un enjambre de abejas para que te piquen las abejas, ¿no? Y la otra, no sé si la has escuchado como remedio, la orina de un sapo. Pero es un sapo específico que tiene que medir tanto peso y dejar que les orine el sapo para sanar los cambios de color que tienen en la pierna. Digo, todo eso pues es a lo que nos enfrentamos algunas veces en el consultorio, ¿no? Finalmente, te digo, desde cosas muy típicas hasta situaciones muy atípicas, ¿no? Muy extremas, sí, diría yo. Y extremas que incluso pueden llevar más a una complicación, incluso la amputación de la extremidad por someterse a ese tipo de situaciones. Una infección ahí. Exactamente, ¿no? Pero bueno, pues que el sapo trae me pediste que mencionara. Oiga, si el sapo traía una infección de orina. Sí. Ahí se lo pasa. Y te digo, entiendo la desesperación muchas veces, pero pues lo ideal, te digo, es solicitar información, ¿no? Y con eso pues vamos a evitar ese tipo de situaciones. Perfecto. Antes de pasar a tratamiento, que es yo creo que algo que estamos esperando mucho, tratamiento actual, el tratamiento de vanguardia, porque ha cambiado muchísimo en los últimos años, vamos a tener otra dinámica. Y esta dinámica se llama ¿me preocupo o no me preocupo? Es decir, yo como paciente que tengo la sospecha de esta enfermedad de insuficiencia venosa o varices en las extremidades, tengo que preocuparme o no con esto, con esta acción o con este enunciado. Ahí va. Cambios de color en la piel o hinchazón en las piernas. ¿Me preocupo o no me preocupo? Oh, sí, preocúpate. ¿Por? Bueno, porque cuando ya hay cambios de color, estamos hablando de una etapa 4 de la enfermedad. Igualmente, cuando se presenta hinchazón, nos está hablando seguramente de que hay reflujo y es una etapa 3, ¿no? Entonces ya estamos hablando de etapas intermedias avanzadas de la enfermedad venosa. Excelente. Siguiente. Siento las piernas cansadas después de un día
de ejercicio o actividades físicas extenuantes? ¿Me preocupo o no me preocupo? No te preocupes. Seguramente se debe a una situación de sobrecarga muscular, sí, pero sí es importante, si esto te pasa con frecuencia, verificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Acudir a atenderte y a valorar esa situación. Ok. Siguiente. Tengo arañitas en las piernas y de pronto tengo un dolor súbito en una de las piernas. ¿Me preocupo o no me preocupo? Sí, porque un dolor súbito no es normal, ¿no? Finalmente ahí tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con otra patología vascular, pero como te comentaba, hoy en día es recomendable recibir atención desde etapas tempranas. Ok, exactamente. Inclusive, aunque no tuviera el dolor, con las puras arañitas hay que preocuparse. Sí, así es. Sí, algo está sucediendo. No es normal que tengamos arañitas en las extremidades. Sí, y luego por ahí dicen, pues, me preocupan las arañitas, o sea, las venitas más superficiales. Pero el angiólogo se va a encargar de hacerte saber si no solamente son las venas superficiales, sino las venas profundas, que tienes un daño también. Eso. Así es. Sí, por eso te digo, la recomendación es acudir a atención y justamente ya con el ultrasonido nosotros vamos a poder determinar si es algo extremadamente superficial y que finalmente con medidas de higiene venosa, ejercicio, control de peso, estamos bien o requiere algún tipo de tratamiento, ¿no? Excelente, excelente. Aunque no tengas arañitas, o sea, con que tengas factores de riesgo, es conveniente hacer algunas acciones de higiene, ¿no? Para que no progresen. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? No sé si ha visto luego el video de Bárbara de Regil, que iba en un viaje prolongado. Ajá. Y de repente se para y comienza a hacer y todos así le quedan viendo en el avión y ya explica, no, es que pues yo lo hago para mejorar mi circulación. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. De hecho, bueno, eso se hace para prevenir lo que conocemos como trombosis del turista. A mí siempre me han preguntado, doctor, ¿quién tiene riesgo de tener trombosis? Pues todos, porque tú lo sabes, Eder, la trombosis es multifactorial, ¿no? Entonces, hablando de este estancamiento de la sangre, cuando hacemos un viaje prolongado, hoy en día los estudios nos dicen que una inmovilización de más de 4 horas pues nos predispone a tener una trombosis. Entonces, sobre todo en vuelos largos, sí es conveniente ejercicio punta-talón, si vas despierto por lo menos 10 minutos cada hora. Justamente en un vuelo tratar de pararte y si no, te digo, el ejercicio punta talón y por supuesto ahí viene ya el otro tema del uso de las prendas de compresión, ¿no? Que justamente, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, no sé si lo sabías, pero hay un módulo de atención al turista. Lo sabía. Sí, y justamente hay un cartelón ahí donde para entrar te habla de la trombosis en los viajes. Y es justamente todo lo que tenemos que difundir, ¿no? Sí es bien importante el movimiento, incluso tú o yo que pasamos mucho tiempo en consulta, en consultorio, o sentados o de pie, es importante, por ejemplo, el uso de la prenda de compresión o estar en constante movimiento, ¿no? Para la gente que nos está viendo, digo que no es bueno como autorrecetarse, pero sí. ¿Cuáles son las que recomienda que sí tienen una utilidad real? Porque luego andan comprándose como unos calcetines cortos o algunos calcetines casi que aprietan para afuera, pero hay unos especiales, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se recomiendan? Sí, fíjate que idealmente la compresión, se puede decir estándar para tener un viaje, es una compresión, debe estar estandarizada y viene en la caja de 15 a 20 milímetros de mercurio. Ya en su momento, cuando tuviste alguna trombosis o tuviste alguna otra patología, o incluso fuiste sometido a una cirugía de varices, pues ya el angiólogo determina que si necesitas otro tipo de compresión, pero de forma estándar, 15, 20 milímetros de mercurio es la que podemos utilizar para tener un viaje libre de trombosis, ¿no? Sí, sonrían, diría Bárbara de Regil, y pónganse sus medias de compresión, ¿no? Ahora, listo, vamos a pasar a la parte final, pero pues yo creo que la más importante, que es acerca del tratamiento. Ya nos habló de prevención, ya nos habló de medidas higiénicas para
pues en general, ¿no? Para evitar a lo mejor o para mejorar la circulación venosa, pero donde directamente ya cuando tienes el diagnóstico, la sospecha de esas arañitas, de esas venas tortuosas, inclusive de cambios de la coloración de la piel, de hinchazón, etcétera, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la estrategia actual con lo que abordan este tipo de pacientes? Muy bien. Mira, básicamente va de acuerdo a la etapa clínica de la enfermedad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, vámonos ahora sí que de menor a mayor. Etapas tempranas, aquella paciente mujer generalmente con varices tipo arañitas vasculares o varices reticulares, que son estas verdecitas pequeñas, sí, que además ya están causando algún síntoma. Aquí, de acuerdo a las guías establecidas a nivel mundial, se dice que estas pacientes son candidatas primero a un estudio que es el ultrasonido Doppler para poder identificar el sitio que está condicionando ese padecimiento. Y posteriormente, en esta etapa, generalmente les va muy bien con un tratamiento que se llama escleroterapia, que consiste en inyectar una sustancia, un medicamento avalado por la FDA en sitios específicos que nosotros determinamos mediante el ultrasonido, y esto nos ayuda a detener la progresión de la enfermedad y tratar esa enfermedad en etapas tempranas. La escleroterapia hoy en día, a pesar de ser un tratamiento que ya tiene muchos años, lo que se ha modificado son los fármacos o los medicamentos que utilizamos y la forma de administrarlos. Entonces, en etapas tempranas, hoy en día, la escleroterapia es un método eficaz y eficiente en esas etapas. Si ya detectamos que existe una disfunción de las válvulas, específicamente por ultrasonido, entonces generalmente ya el paciente es candidato a algún tratamiento invasivo, ¿no? Que tenemos los métodos quirúrgicos, térmicos y no térmicos. Anteriormente teníamos la safenectomía, que hoy en día todavía se realiza en instituciones públicas, pero si hablamos de niveles de evidencia, hoy en día el tratamiento mediante ablación térmica son los que tienen una evidencia 1A, específicamente el tratamiento con láser o radiofrecuencia. Eso significa que es cirugía. Finalmente que no tendríamos que estar quitando la safenectomía. Bueno, ¿nos podría explicar usted mejor qué es una safenectomía? Porque si no, yo la voy a regar y explicar bien mal. Básicamente, la safenectomía es la extracción quirúrgica de la vena safena, ¿no? Que es la que generalmente se ve afectada en una enfermedad venosa de las extremidades inferiores. Aquí es bien importante identificar mediante el Doppler en dónde están los sitios de fuga, que así los denominamos, porque anteriormente, cuando no teníamos el Doppler, y esto es muchas veces por el cual los pacientes no desean la cirugía, es porque sí, anteriormente se operaba y volvían a salir varices. ¿Por qué? Porque no teníamos el sitio exacto en donde estaba el problema, porque no las veíamos con ultrasonido Doppler. Hoy en día, a partir del advenimiento del uso de la tecnología en los consultorios, específicamente la realización de un ultrasonido Doppler, este porcentaje de recidiva se redujo hasta 1%, cuando anteriormente era superior al 70%. Sí, hay una mejoría significativa en cuanto a la recidiva. Entonces, hoy en día la cirugía de varices es muy segura gracias a los métodos diagnósticos y terapéuticos de invasión mínima, ¿no? Hoy en día la mayoría de los procedimientos son ambulatorios, por ejemplo. ¿Y nos podría explicar así como para grandes rasgos, para que nos demos una idea de en qué consiste la cirugía como térmica? Sí, básicamente es cerrar los puntos de fuga con energía térmica, con láser. ¿Sí? Entonces hacemos una punción guiada por ultrasonido, se introduce una fibra láser, una fibra que en la punta lleva un emisor diodo de láser, que hoy en día existen diferentes energías, diferentes longitudes de onda para llevar a cabo el tratamiento, ¿no? Y básicamente es cerrar los segmentos afectados en lugar de extraerlos. ¿Y esa es cirugía ambulatoria o te tienen que quedar hospitalizada algún tiempo? ¿Cómo se realiza? Fíjate que ya la mayoría de ellas son ambulatorias.
Sí, o sea, ingresas al hospital en la mañana y 5 o 6 de la tarde estás yendo a casa, ¿no? Órale. Sí. Y bueno, eso es cuando aún no tienes las úlceras o cuando tienes las úlceras, ¿aún se pueden hacer esas? Sí, por más supuesto. El tratamiento de la úlcera. Así es. Sí, incluso en tratamientos a eso iba. Estas técnicas que han revolucionado el tratamiento de la enfermedad venosa se hacen en pacientes con varices y en pacientes complicados con una úlcera, ¿no? Entonces es impresionante el número uno, el cambio del estilo de vida del paciente, la calidad de vida del paciente cuando tratamos a pacientes con úlceras, porque la cicatrización posterior a la cirugía es inmediata, ¿no? Y es muy satisfactorio realmente ver sanar la pierna de un paciente que ha tenido meses o años con la úlcera venosa, que la puede resolver mediante métodos ambulatorios y que el paciente puede regresar a su vida cotidiana muy rápido, ¿no? Sí, pues entonces por eso actualmente los pacientes que se complican con úlceras tienen una resolución más rápida gracias a este tipo de cirugías. Por supuesto. Órale. Oiga, y para ir cerrando, ¿algún caso pues muy grave que haya tenido a lo mejor que haya sabido, no necesariamente que sea de usted, pero que sí tuvo una mala evolución porque no se trató a tiempo? Pues sí, mira, desafortunadamente sí existe también esos desenlaces, ¿no? Que muchas veces son tristes. Primero para nosotros porque sabemos que son situaciones que pudieron haberse resuelto si se hubiera acudido a tiempo con un especialista. Y desafortunadamente sí, a veces nos encontramos con úlceras con infecciones terribles, ¿no? Que multiresistentes o incluso úlceras con miasis, que es la presencia de organismos de gusanos prácticamente en las heridas. Y sí, es muy triste. A veces la resolución en estos casos tan avanzados, desafortunadamente, es la pérdida de la extremidad con fines de preservar la vida, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes. A eso vamos. Las varices no solo son un problema estético, ¿no? O sea, ya nos quedó clarísimo. Sí, tenemos que ser muy claros en eso y por eso la importancia de difundir esta información y que sepan que pues, es una enfermedad crónica que tiene resultados muy satisfactorios y se atiende en etapas tempranas, ¿no? Yo sí quiero darles un mensaje claro a toda la población y si nos está viendo algún compañero profesional de la salud, que luego también hay algunos seguidores de este canal que son médicos o enfermería o algunos otros profesionales de la salud. Por favor, si tienen ustedes a algún paciente con una enfermedad varicosa, con una insuficiencia venosa periférica, mándenlo con un angiólogo. O sea, no estén ustedes agarrando un caso que no les corresponde, porque eso va a hacer que se retrase la atención especializada y que tenga más complicaciones. Ahora, también le lanzo el mensaje a la población. Si ustedes son pacientes de varices, ya saben que existe un especialista en la materia. Con todo respeto, por muy internistas, por muy cirujanos generales que los estén atendiendo, por muy especialistas en pediabético, por diplomados o maestrías de médico general, no es la resolución completamente médica. Ya lo están dando cuenta que es médico, pero quirúrgico cuando se ocupa. Así que no pierdan tiempo y vayan con el cirujano vascular. Es angiología y cirugía vascular la especialidad. Son médicos generales, 7 años. Lo hicieron troncal de cirugía general y luego hicieron la subespecialidad de cirugía vascular. O sea, tienen esa formación, ¿verdad? No siempre hacen cirugía completa, pero sí cursan, ¿no? Así es. Sí, tenemos que cursar por cirugía general y depende la especialidad o la rama a la que nos vayamos. Hacemos cirugía vascular completa o solamente algunos años de ella. Sí, pues para que se den cuenta de la formación que tienen. ¿Qué mensaje final quisiera ir lanzando o algo más que quisiera agregar de esta enfermedad? No, fíjate que lo último que mencionaste es muy cierto y aquí es donde entra el manejo interdisciplinario, ¿no? Aquí yo sí soy mucho de tratar de comunicarme cuando algún médico de otra especialidad o sus médicos familiares o de cabecera de la familia me envía a un paciente. Generalmente trato de asesorar mediante la misma receta las indicaciones. ¿Para qué? Porque a veces
es muy difícil para el paciente, si no son de aquí, estarse trasladando. Claro. Y bueno, siempre hay que tener esta apertura de comunicarnos entre nosotros, porque de ahí deriva la importancia del manejo interdisciplinario. Y lo que comentas es muy cierto. Muchos de estos pacientes son manejados por enfermería, por cirugía general, por medicina interna, porque finalmente el paciente acude con ellos. Aquí la importancia es esta apertura de que puedan acudir con nosotros a una valoración y tener esta comunicación entre ambos médicos, finalmente en beneficio del paciente, ¿no? Porque aquí el que finalmente sale favorecido es el paciente, y si tenemos esta comunicación bidireccional, pues vamos a tener una muy buena comunicación y un buen desenlace de la enfermedad. Y por último, ¿no? Pues agradecerte, y el mensaje que quiero dejar es claro. Existe hoy pues un sinnúmero de enfermedades vasculares, muchas de ellas que están relacionadas con los factores de riesgo ya bien conocidos. Tamaulipas es uno de los estados con mayor número de diabéticos en el país. O sea, existe una diversidad de enfermedades vasculares. No terminaríamos, ¿no? Pero justamente hablando de la enfermedad venosa de las varices, número uno, no solamente constituyen un problema estético, sus complicaciones incluyen úlceras, hemorragias e incluso incrementan el riesgo de trombosis. Por eso es importante que en cuanto tengan algún síntoma, dolor, pesadez, hormigueo, cansancio o entumecimiento en las extremidades inferiores, acudan con un angiólogo y cirujano vascular, o bien lo comenten con su médico de atención primaria para que les brinde la asesoría que requieren, ¿no? Y evitar así las complicaciones tan temidas que pues ya hablamos muchas de ellas. Y antes de que se acabe el episodio, yo creo que esta pregunta también muchos se lo están haciendo. ¿Qué medicinas, o sea, qué medicamentos sí funcionan y qué medicamentos no funcionan? Porque, digo, hasta donde yo he leído y yo me acuerdo, hay muy pocos fármacos que tienen un beneficio real para las personas que tienen varices. Sí, exactamente. Bueno, existen los flebotónicos. Estos hoy en día son los fármacos que tienen niveles de evidencia en cuanto a la mejoría de los síntomas. Existen niveles de evidencia para la disminución de síntomas, para disminución del edema, y que son muy eficaces en el tratamiento de los síntomas iniciales, ¿no? Si hablamos de nombres, pues tenemos que mencionar sales como la combinación de la fracción flavonoide micronizada purificada. Es una de ellas y es la que tiene nivel de evidencia 1A en pacientes con edema y úlceras en las extremidades inferiores. Existen otros fármacos como Ruscus en combinación con esperidina, metilchalcona y vitamina C, ácido ascórbico, que tiene un nivel de evidencia también 1A en el tratamiento del edema y algunos de los síntomas de la enfermedad venosa crónica. Y un fármaco que tiene un nivel de evidencia, o la sal que tiene un nivel de evidencia significativo 1A en el tratamiento o adyuvante en el manejo de las úlceras, sulodexida, ¿no? Entonces, en base a eso, por ejemplo, el dovecilato de calcio en el caso del edema, ¿a qué voy? Todos estos fármacos son muy eficaces cuando individualizamos y cuando nos apegamos a las indicaciones que tiene cada uno de ellos. Y siempre que detectamos a tiempo la enfermedad, bueno, pues estos fármacos definitivamente van a ser de gran ayuda, ¿no? Para estos pacientes. Que podría llegar a evitarse una cirugía si se dan a tiempo y si cambia los estilos de vida y eso, ¿o es muy difícil? Mira, cuando ya tenemos una disfunción valvular, es muy complicado que el paciente pueda evitar una cirugía. Sin embargo, existen casos en particular. Finalmente, todo caso hay que individualizarlo, ¿no? Cuando el paciente tiene un apego significativo al tratamiento, la mayoría de ellos pueden estar o pueden evitar el procedimiento siempre y cuando se apeguen a las recomendaciones médicas, el control de peso, el uso de la terapia de compresión. Es importante hacer mención que, por ejemplo, la terapia de compresión existe un nivel preventivo, ¿no? Que es el que podemos, como les mencioné, adquirir en las farmacias, y existen terapéuticas, que esas únicamente se utilizan o son vendidas al público bajo prescripción médica.
¿Por qué? Porque estas generalmente ya manejan 2 tallas, existe otro tipo de compresión, ¿sí? Entonces es importante diferenciar entre una y otra. Excelente. No crean que no queremos pues decir a lo mejor más a profundidad de cosas de tratamiento, pero pues no sería lo correcto. Lo correcto es que vayan y que acorde a la etapa, como bien lo comentó el doctor, a la etapa que presenten, a las características que presenten, entonces les hagan un abordaje personalizado. Sí, o sea, finalmente, ¿qué debe saber la población? Porque es lo más responsable por parte de nosotros. Pues ya lo mencionamos, ¿no? Mantener una vida saludable. ¿Cómo es esto? Una buena alimentación, tratar de estar en el peso ideal de cada uno, realizar ejercicios. Siempre la recomendación es por lo menos caminata 20-30 minutos al día. Son ejercicios y es un estilo de vida saludable que nos va a ayudar a prevenir no solo la enfermedad venosa, sino todo el sinnúmero de enfermedades que hoy en día pues, se han relacionado justamente al sobrepeso, al estrés mismo. Entonces, dentro de todas las enfermedades vasculares, la enfermedad venosa es una de las que mejores beneficios tienen cuando nos apegamos a un estilo de vida saludable. De acuerdo, completamente. Y también estamos haciendo una sección que es pues visitando al especialista en su consultorio. Y estos episodios de podcast van a ser de los últimos de esta temporada. Espero que les gusten todos este tipo de dinámicas, pero vamos a comenzar a salir más a los consultorios de los especialistas. Ya habrán visto que visitamos a un traumatólogo, ya habrán visto que visitamos a un cardiólogo, a un hematólogo. Y si les interesa algún tema de angiología y si el doctor quiere que vayamos a su consultorio, podemos ir a grabar una entrevista que es más directa, más corta, pero de un tema específico y a ver qué nos sugieren, ¿no? Sí, y pues, con muchísimo gusto. Que nos diga dónde lo vamos a visitar, porque si no, ¿cómo vamos a llegar? Sí, claro. Yo estoy en la Beneficencia Española de Tampico, 4º piso, consultorio 421. Ahí pregunten por el doctor Gerardo Estrada, que van de parte del doctor Zamarrón. No les van a hacer ningún descuento, pero los van a atender muy bien. Siempre les digo, porque lo van a querer descuento, pero no. Y también aquí les vamos a poner las redes sociales del doctor Gerardo, que está como... Doctor Gerardo Estrada, angiólogo cirujano vascular. Pues no se la compliquen. Aquí lo vamos a estar poniendo como quiera sus redes sociales para que lo vayan a ver, porque tiene información académica. Ya por último, ¿cuál es su deporte favorito? Fíjate que hoy en día, bueno, el deporte favorito, me gusta hacer mucho saltar la cuerda y todo este rollo, más aeróbico. Y hoy en día, pues el pádel, ya me has visto ahí. No, pero es que... No, pero súper enviciado. Se lo pregunto intencionadamente porque el doctor juega a pádel a un nivel... pro. Nada de esos que juegan luego ping pong, que quieren ir a jugar ahí pádel. No, sí, es otro rollo. Empecé hace un tiempo y a todos los que me dicen, oye, ¿qué tal el pádel? Le digo, no entres porque no hay salida, ¿eh? No es una trampa. Es una trampa. Pero sí juega mucho nivel, doctor. Sí, me ha gustado y pues finalmente me enfoco en eso y ahí vamos. Sí, es que el médico es disciplinado y es competitivo. Cuando se enfoca en algo... Así es. Sí, yo me enfoqué aquí en los videos, ahí le doy duro también. No. Y nuevamente te felicito por esta gran labor que estás haciendo. Gracias, maestro. Gracias por su tiempo. Gracias a todos los que ven estos episodios. Si llegaste hasta acá, recuerda darle una manita arriba, suscribirte. Si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones. Son los últimos episodios de esta temporada de Clinicazos. Pero vamos a estar también haciendo más contenido aquí en este canal. Y bueno, sigan al doctor Gerardo Estrada en sus diferentes redes sociales. Muchas gracias nuevamente y pues nos vemos luego visitándolo en su consultorio. Claro que sí. Un gusto haber estado contigo. Muchísimas gracias, Eder, y continúa con esto. Gracias. Los espero en el consultorio. Ándele, ya ven. Ahí estamos. Ahí les vamos a caer. Hasta la próxima. Chao. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes.